Dios le bendiga en esta preciosa, preciosa tarde. Bendito sea el Señor. Ya vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y gracias damos a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y hoy vamos a hablar una palabra, bendito sea el Señor, sobre un tema, bendito sea el nombre de Cristo, sobre la vergüenza, bendito sea el nombre del Señor. Porque bueno, a veces hay cristianos que tienen vergüenza de decir que son creyentes evangélicos, que tienen vergüenza de predicar la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, o que se avergüenzan hasta de llevar una Biblia, bendito sea el Señor, en la mano, bendito sea el nombre de Cristo. O se avergüenzan de vestir de una manera, o se avergüenzan de vivir una vida de santidad, bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios nos enseña algo diferente, el apóstol Pablo nos enseña algo diferente. Por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema, bendito sea el nombre del Señor, pero primero vamos a orar. Yo quiero orar con usted, bendito sea el Señor, y pedirle a Dios que esta palabra que vamos a hablar sea de bendición para su vida, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este día maravilloso que estamos delante de tu presencia. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que recibimos, por todas las bendiciones que tú nos brindas, Señor. Gracias por el día de vida, gracias por la salud, Dios mío, por todo lo que hasta aquí tú nos has dado, bendito sea el nombre del Señor. Y Señor, te pido que esta palabra que vamos a compartir, yo sé que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras, dice tu palabra, y será prosperada. Lo creemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Por eso te invito en este día que si tienes una Biblia, ahí donde te encuentras, en tu hogar, o quizás estás en el coche, descansando, escuchando el programa de radio, o en tu trabajo, y tienes una Biblia, bueno, te invito a que la puedas abrir y podamos compartir juntos esta palabra maravillosa, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si bien fue escrita por hombres, bendito sea el nombre del Señor, más de 40 hombres escribieron la palabra del Señor, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Bendito sea el Señor, porque el Espíritu Santo hablaba y los hombres escribían, llenos del poder de Dios, la palabra de Dios, que hoy para nosotros y para muchas generaciones anteriores y muchas generaciones que van a venir es de bendición. Bendito sea el nombre de Cristo. Del Génesis al Apocalipsis es palabra de Dios. No podemos quitarle ni agregarle. Tenemos que aplicar como está la palabra del Señor. Por eso él dice que el que le agrega o le quita, le será quitado su parte del reino de los cielos. Que Dios te bendiga para que tú puedas ser un hombre o una mujer que predique la palabra como está. No importa lo que te digan, no importa lo que piensen de ti, no importa cómo te miren, si te echan, te sacan de un lugar, si no te dejan predicar en una iglesia, en un lugar, no importa. Lo importante es cómo te mira Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y vamos a leer en el libro de Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Romanos, yo quiero compartir una palabra. Libro de Romanos, alabados al Señor. Romanos 1:16, bendito sea el nombre de Cristo. Romanos 1:16. Yo quiero compartirte con la bendición de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Romanos 1:16 dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Palabra de Dios en este día. Palabra de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar este tema, bendito sea el Señor, como te decía. Hay cristianos que tienen vergüenza de hablar o piensan en el qué va a decir el otro. Aún se esconden, bueno, bendito sea el Señor, cuando van a la iglesia, porque hoy hay una modalidad dentro de las congregaciones. Sabemos que todo avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza, bendito sea el Señor. Y hoy podemos ver, bendito sea el nombre de Cristo, que ya casi no se usa una Biblia, bendito sea el Señor, como yo tengo. Yo estoy predicando con una Biblia, dice Santa Biblia, bendito sea el Señor. Yo estoy predicando con la palabra de Dios. Pero hoy en día en las iglesias evangélicas se usa mucho la tecnología. Por medio de un celular tú puedes bajar la aplicación de la Biblia, por una tablet, por una computadora. Aún pastores evangélicos que en vez de llevar una Biblia a la iglesia llevan una tablet, llevan una computadora, bendito sea el Señor, y de esa manera predican la palabra de Dios. Yo no digo que esté mal o que esté bien, bendito sea el nombre del Señor, pero yo creo que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. ¿Por qué bendito sea el nombre de Cristo? Porque nosotros tenemos que saber y entender, bendito sea el nombre de Cristo, que esto es la palabra de Dios. Este libro que nosotros tenemos, bendito sea el Señor. Muchos dicen contiene la palabra de Dios. Yo digo no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios.
La Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que identificarme de alguna manera. ¿Y cómo me puedo yo identificar que soy un cristiano evangélico? Primeramente por mi testimonio, por mi forma de vestir, por mi forma de hablar, por mi forma de ver las cosas, por mi forma de pensar. Pero también cuando yo llevo una Biblia en la mano, bendito sea el Señor, y voy caminando hacia el culto, o bajo de un coche, o bajo de mi bicicleta, de mi moto, si soy una mujer o un hombre, bendito sea el Señor, y me ven en la calle, la gente tiene que saber que soy un cristiano evangélico. Que soy un hombre, una mujer que sirve a Dios, que me congrego en una congregación, bendito sea el Señor, y ahí le sirvo a Dios, y que tengo un testimonio, y que vivo de una manera, y que hablo de una manera, y que veo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña, bendito sea el Señor, y me hace ver cosas que yo antes no la veía. Pero hoy, bendito sea el Señor, hay muchos cristianos evangélicos que por vergüenza no hablan la palabra del Señor, no predican, por no quedar mal con una persona, bendito sea el Señor, o porque es un familiar, o porque es un amigo, o un conocido, un vecino, no le hablan la palabra del Señor. Y asimismo, bendito sea el nombre de Cristo, no predican la verdadera palabra de Dios. Prefieren guardarse la palabra, prefieren esconderse, prefieren no testificar que son cristianos evangélicos. Bendito sea el Señor, pero tú tienes que testificar que eres un cristiano evangélico, comprado y lavado con la sangre del Cordero, bautizado en las aguas bautismales, y ser un hombre diferente, porque la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, bendito sea el Señor, y nos bautizamos en las aguas bautismales, el viejo hombre muere y nace un hombre según Cristo Jesús. Entonces yo tengo que testificar lo que yo soy, quién soy, de dónde Cristo me sacó. Bendito sea el Señor. Y por medio quizás de mi testimonio yo puedo predicar a otros sin hablar una palabra. Pero quizás con mi testimonio yo puedo ganar un alma, una mujer, un hombre, un joven, una jovencita para Cristo. Pero también yo tengo que tener, bendito sea el Señor, esa decisión de predicar la palabra y de no sentir vergüenza, porque hay cristianos que sienten vergüenza, bendito sea el Señor. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que si nosotros le negamos a Dios, Él nos negará delante de Dios. Él nos negará, Cristo nos negará delante de Dios y de sus ángeles, dice la Biblia. Delante de Dios y sus santos ángeles, Él nos va a negar. Y hay cristianos que niegan el evangelio, que niegan que son cristianos evangélicos por vergüenza, por miedo, o porque alguien, bendito sea el Señor, ya no les va a mirar más, o ya no van a poder, bendito sea el Señor, ser parte de ese grupo de personas, o no te van a recibir, bendito sea el Señor. Y lo primero que hace el cristiano dice, no, yo no voy a contar que voy a la iglesia. Y si alguien nos pregunta, sí, me dijeron que te convertiste al evangelio, lo primero que decimos, sí, bueno, estoy yendo. Pero no, la palabra de Dios me enseña que yo tengo que confesar con mis labios que yo soy un cristiano evangélico, comprado con la sangre del Cordero, nacido en el evangelio de Cristo, y soy una nueva criatura para Cristo Jesús. Y acá la Biblia nos habla, el apóstol Pablo enseña, bendito sea el Señor, y él dice, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Usted no tiene que tener vergüenza, sea un hombre, sea una mujer, de decir, no, yo soy un cristiano evangélico comprado con la sangre del Cordero, nacido de nuevo. Si antes yo era mundano, me juntaba con tales personas, bebía, me alcoholizaba o me prostituía o tomaba droga o hacía tal cosa, pero hoy ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y el evangelio de Jesucristo entró en mi vida. Las buenas nuevas de Cristo entraron a mi vida. Y aquí el apóstol enseña, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque vemos la palabra de Dios que el apóstol Pablo, llamado antes, bendito sea el Señor, Saulo de Tarso, era un hombre judío, fariseo de fariseo. Era un hombre, bendito sea el Señor, que sabía y conocía las leyes del Antiguo Testamento, conocía las leyes mosaicas, bendito sea el nombre del Señor. Pero era también un hombre perseguidor de la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Era un hombre que perseguía, que masacraba a la iglesia, que maltrataba a los cristianos, que los entregaba a las cárceles, a las prisiones. Bendito sea el Señor. Pero vemos la palabra de Dios que cuando este hombre, bendito sea el Señor, llamado Saulo de Tarso, dice que cuando iba camino a Damasco, bendito sea el Señor, dice que el Cristo de la gloria se le aparece. Bendito sea el Señor. Y podemos ver en la palabra del Señor, dice que este hombre iba cabalgando en su caballo con un grupo, con un escuadrón de hombres persiguiendo a la iglesia. Y vemos que cuando el Señor se le aparece, dice, bendito sea el Señor, solamente le escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese lo que le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Él pensaba que él perseguía a la iglesia, y perseguir a un hombre o una mujer, pensamos que estamos persiguiendo a la iglesia, pero estamos persiguiendo a Dios.
Y la palabra de Dios nos dice que el bendito sea el Señor, este hombre cayó en tierra, cayó ciego, pero solamente escuchó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que él tuvo un encuentro con Cristo cara a cara, ahí mismo. Él pudo hablar con el Señor, bendito sea el nombre de Cristo, y escuchar su voz y escuchar lo que el Dios le decía que tenía que hacer. Y la palabra de Dios enseña que el apóstol Pablo se convierte y dice: todo esto lo dejo por inmundo, por basura, todo. Ahora me extiendo, predico el evangelio de Cristo. Y si tú miras la palabra de Dios, este gran hombre, bendito sea el Señor, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, bendito sea el nombre del Señor. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. Este hombre fue un hombre, un misionero, un hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Y donde él iba, bendito sea el Señor, yo pienso que la gente le diría: pero este no era Saulo el que perseguía a la iglesia, este no era Saulo el que maltrataba a los cristianos, y ahora está predicando la palabra del Señor. Pero él no sentía vergüenza de predicar la palabra de Dios, de decir: no, pero yo era Saulo de Tarso, aquel hombre que hablaba, aquel hombre de autoridad, aquel hombre que cabalgaba y seguía a la iglesia de Cristo. No, él dijo: no, ahora yo soy Pablo, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, y estoy predicando las buenas nuevas de Cristo. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros no nos tenemos que avergonzar, porque a veces el cristiano se avergüenza. Y tiene vergüenza del vecino, del pariente, del qué dirán. Me van a decir cultero, me van a decir loco, me van a decir extremista. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? Pero tú no tienes que tener esa vergüenza en tu corazón, bendito sea el nombre de Cristo. Tú tienes que decir: no, el Cristo de la gloria, ese Cristo maravilloso, ese Dios todopoderoso, yo conocí un día. Él se hizo conocer conmigo, tú tienes que decir. Y yo le conozco ahora y conozco su poder, y Él me cambió y Él me transformó, Él me limpió. Él me hizo una mujer nueva, un hombre nuevo, para su gloria. Y no tener esa vergüenza de andar ocultándote, bendito sea el Señor, que la gente no se entere que tú eres un cristiano evangélico. No, tú tienes que saber y tú tienes que decir que a cualquier persona que tú eres un cristiano evangélico, que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo. Quizás no eres un predicador que sale en los medios, bendito sea el Señor, pero tú eres un hombre que está en la iglesia y va y se sienta y ora y escucha y obedece a la palabra de Dios. Ese es un cristiano verdadero. Aquel que no niega a Cristo, aquel que va con su Biblia bajo el brazo, aquel que habla de Cristo, aquel que predica en el barrio, aquel que predica donde se encuentre. Ese, bendito sea el Señor, no se avergüenza del Evangelio. Por eso la palabra de Dios nos enseña al apóstol que dice, bendito sea el Señor, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Pero por qué tiene poder el Evangelio? Porque el Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, bendito sea el Señor. Quizás tú eres un hombre que estuvo en la droga, Dios te saca de la droga, Dios te saca del alcohol. Eres una mujer quizás que te prostituía, Dios te saca de la prostitución. Eres un hombre, una mujer que quizás estaban en el hurto, Dios te saca de la delincuencia, Dios te saca de delinquir. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Porque el Evangelio tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Por eso tú nunca te tienes que avergonzar de predicar el Evangelio, de decir: no, yo soy un cristiano verdadero. Nunca te tienes que avergonzar. Siempre tienes que decir: no, yo soy un hijo de Dios, cambiado, comprado con la sangre de Cristo, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Así no te miren más. Hay cristianos que prefieren quedar bien con los hombres o con la familia o con los parientes. Bendito sea el nombre del Señor, para que no le echen de un lugar. Bendito sea el nombre del Señor, o para que no le desprecien. Pero la palabra de Dios me enseña algo, bendito sea el Señor, que por causa del Evangelio tenemos que ser despreciados, tenemos que ser humillados, tenemos que ser perseguidos, bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios también me enseña que si nosotros nos avergonzamos de Dios y le negamos, dice la palabra del Señor, dice: yo le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Quién está hablando? El Cristo de la gloria, el que murió en la cruz por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros, bendito sea el Señor. No murió ningún hombre, no murió ninguna mujer, no murió, como dicen los católicos, que la Virgen María intercede por nosotros. No, Cristo murió y Él es quien intercede, Él es quien aboga por nosotros, y es Él quien nos va a dar la vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Que tú no tienes que tener vergüenza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, este Evangelio maravilloso, te lleva al cielo, te lleva al reino de los cielos. Por eso tú no te tienes que avergonzar de predicar la palabra. No tienes que tener esa vergüenza, ese miedo, ese temor de que la gente diga algo, de que te desprecien. No, es preferible que te desprecien aquí en la tierra, que te echen, que no te miren, que no te hable tu pariente, tu familia, aún tu madre o tu padre, bendito sea el Señor, que no te hablen. Pero que cuando tú llegues al reino de los cielos,
Bendito sea el Señor. Las puertas de los cielos se te abran. El día que tú partas de esta tierra, que tú puedas partir en comunión con Dios. Y cuando tú asciendas a los cielos, bendito sea el Señor, al paraíso, se te abra la puerta del paraíso y el Señor te reciba. ¿Por qué? Porque no le negaste, porque no tuviste vergüenza de hablar su palabra, de predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cristianos que dicen, no, pero ¿cómo le voy a hablar? Es mi pariente. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a pensar de mí? No importa lo que él piense. Fíjate lo que piensa Dios de ti. Fíjate lo que Dios mira de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso tienes que mirar, lo que Dios mira de ti. Lo que Dios está pensando en este momento de ti, que no hablas a nadie, que no le predicas, que le niegas, que escondes tu Biblia. Bendito sea el Señor. Quise cristianos evangélicos que van a iglesias lejos, bendito sea el Señor, para que nadie los conozca, bendito sea el nombre de Cristo. Y hacen kilómetros y kilómetros a una iglesia. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza. Y quizás a la cuadra, a 2 cuadras, a 3 o a 10 cuadras tienen una iglesia, pero no van ahí para que en el barrio no vean que son cristianos evangélicos. Pero se van a otra iglesia lejos. ¿Sabe por qué? Porque tienen vergüenza de que la gente se entere que él va a la iglesia, que es un cristiano evangélico. Bendito sea el Señor. Pero a mí la Biblia me enseña que yo no me tengo que avergonzar del evangelio de Cristo, porque el evangelio es poder de Dios. Poder, ¿por qué? Porque cambia mi vida, porque cambia tu vida, porque cambia la vida de cualquier hombre, como dice la palabra del Señor, de todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que está en el mundo, bendito sea el Señor, tú le predicas y esa persona acepta a Cristo en su corazón. Dios lo cambia. Dios tiene poder. El evangelio tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Por eso Dios quiere que nosotros no nos avergoncemos, bendito sea el Señor, de hablar, de predicar, de demostrar que somos cristianos evangélicos verdaderos, llenos del Espíritu Santo, llenos de santidad, lavado, comprado con la sangre del Cordero, con esa sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario para nosotros, para que nosotros seamos limpios. Por esa sangre tenemos entrada en el cielo. Por esa sangre que Cristo derramó, tú tienes entrada en los cielos. Pero de nada te sirve hablar de Cristo y no predicar y no demostrar lo que tú eres y negarle con tus hechos. Hay cristianos que con los hechos le niegan. Le niegan, benditos al Señor. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza, sienten temor, sienten miedo, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque me van a despreciar, no me van a mirar mi familia. Que no te mire tu familia. No me van a invitar a la fiesta, que no te inviten. Pero no niegues a Cristo. Predica la palabra del Señor, demuestra que tú eres un cristiano. No te avergüences del evangelio de Cristo. No te avergüences de la palabra del Señor. No te avergüences, bendito sea el nombre de Cristo, de hablar de Cristo. No te avergüences de predicar el evangelio de Cristo. No te avergüences, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque un día el Señor se va a avergonzar de ti y se te va a negar delante de Dios. Por eso la palabra de Dios, el apóstol enseña. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? Predica la palabra. No temas. Lleva tu Biblia. Viste como un cristiano. Viste como una cristiana. No te avergüences. Entra a la iglesia. Sal de la iglesia. En tu barrio. Habla de Cristo. Que todos sepan que tú eres un cristiano evangélico. Y no te avergüences. No lo niegues a Dios. No niegues a Cristo. Porque dice la Biblia que Él te va a negar delante de los ángeles de Dios y del Dios eterno. Por eso, bendito sea el Señor, te animo en este día, que tú puedas entender, que como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. El apóstol no se avergonzaba del evangelio, no se avergonzaba de decir, no, pero yo antes era Saulo de Tarso, un hombre de autoridad y poder. No, él dijo, yo ahora soy Pablo el apóstol. Pablo el apóstol, aquel que tuvo un encuentro con Cristo, aquel que habló, aquel que escuchó su voz. Y ahora todo esto, dijo, lo tengo por basura, yo predico la palabra. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que tú seas un hombre que no te avergüences de predicar la palabra y de confesar con tus labios, con tus hechos, con tu forma de vivir, de vestir, de andar, de hablar y de pensar, que eres un cristiano evangélico. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo.